Bien, maestros, continuemos. En este siguiente espacio vamos a ver cómo transitó el diseño universal del ámbito de la arquitectura y de la ingeniería industrial al espacio virtual educativo. Sí, quiero, con la misma metodología con la que empezamos el otro segmento, el otro video, que analicemos esta imagen. Y bueno, pues sí, estamos viendo un contexto muy humilde, ¿verdad? Pero no importa. Estamos viendo a tres chiquitos tomando sus clases a distancia. ¿Qué pasaría si alguno de ellos estuviera sentado en una silla de ruedas? Pues no importa, no pasa nada. Y si uno de estos niños tuviera debilidad acústica, pues hay dos opciones, ¿no? O le sube al volumen o se pone unos aparatos. No pasa nada. Si tiene debilidad visual, pues se acerca más al monitor. Sí, con esto quiero reafirmar la idea de que la discapacidad es del entorno. El entorno es el discapacitante. ¿Sí? No está el problema, no radica el problema en el niño con la discapacidad. ¿Sí? Y vaya que estamos hablando hasta ahorita de discapacidades físicas. Pero bueno, ¿qué pasa con las discapacidades intelectuales de nuestros niños? Y aquí quiero remitirme a aquella primera imagen, si ustedes la recuerdan, la imagen donde aparece la rampa en la banqueta y que yo les pido que reflexionemos acerca de esa rampa, ¿no? En donde ya estando la banqueta hecha, pues se le hace un remiendo, se le hace un parche para que cumpla con la normatividad y entonces se pueda hablar de un edificio incluyente, que para mí ese es un concepto excluyente. Este espacio es exclusivo para discapacitados, este espacio es exclusivo para los que no lo son. Pues eso es excluir, no es incluir. Pero bueno, eso ya fue discutido. Bueno, pues lo mismo empieza a suceder ahora en el ámbito educativo. Ahora yo, profesor, diseño mis actividades. Ahora yo, profesor, realizo mi planeación. Ahora yo, profesor, selecciono mis contenidos para los alumnos regulares o los que les decimos regulares. Y luego tengo que hacer la adecuación curricular para los niños con necesidades educativas especiales. Y voy y corro y le pido ayuda a USAER, ¿verdad? Y luego tenemos que hacer aviso a la DERCE, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas, de todos modos, acaba siendo un parche. Feo, excluyente y caro. Caro porque me implica otro tiempo más de diseño de actividades, en lugar de haber contemplado trabajar desde un principio de una manera incluyente y universal. ¿Sí? Entonces, así es como vamos a transitar del espacio arquitectónico al espacio virtual educativo. Estas dos personas que ven ustedes aquí fueron los responsables de llevar al ámbito educativo esta metodología universal. ¿Sí? El doctor David Rose y la doctora Ann Meyer, de la cual no puse el nombre, se me fue una disculpa. Sí, pero ellos como psicólogos, como neurólogos, como especialistas en varias áreas de la epistemología, ella sobre todo, sí, trajeron al ámbito educativo esta metodología. Y le dieron un enfoque en el que se permita que todos nuestros niños sean capaces de adquirir los conocimientos que se necesita que adquieran en diferentes niveles de profundidad y con diferentes propuestas de materiales y con diferentes propuestas de estrategia que deberá presentar su profesor para que el niño pueda elegir
entre la rampa o las escaleras. Y de esta manera, tener una propuesta verdaderamente incluyente, tener una propuesta con un concepto universal y tener una propuesta única e integrada, armónica desde un principio, sin necesidad de señalamientos. ¿Sí me explico? Es esa transformación que nos lleva, pues, del punto de la arquitectura al punto o al ámbito académico. Cuando tú como profesor diseñas para tus alumnos que les decimos regulares, yo te invito a que reflexiones y que seas honesto contigo mismo y que evalúes si verdaderamente todos tus niños regulares aprenden todo y lo aprenden igual de bien y de bonito y todos sacan 10. Pues claro que no. Dentro de esa que le llamamos regularidad, hay condiciones de contexto, hay condiciones anímicas, hay condiciones económicas que traban esa posibilidad de que el niño acceda al conocimiento, tenga este o no tenga discapacidad. No hemos reflexionado lo suficiente ahora con ese derecho de la niñez a la educación, que fue una lucha revolucionaria que costó sangre, sudor y lágrimas, que le costó a nuestro país en un periodo histórico un precio muy alto, ¿sí? Y que por fin estábamos logrando tener una cobertura prácticamente del 100%, ya podíamos casi decir que los niños mexicanos y extranjeros que estuvieran en suelo mexicano estaban en tiempo y forma en la educación, casi lo lográbamos. Pero a partir de marzo del año pasado, ese derecho a la educación se sustenta en la capacidad que tenga el niño y su papá de dotarlo de internet y de dotarlo de un equipo. Ahora resulta que el derecho se da en medida de que el niño tenga o no tenga wifi en su casa. Duro, difícil de digerir por nosotros, los profesores de México. Y no de México, todos los profesores del mundo, me imagino yo que están teniendo esta misma circunstancia, sobre todo en los países que les llamamos en vías de desarrollo. Desde que yo me acuerdo, México sigue en esas vías, ¿verdad? Pero esperemos que pronto se desarrolle. Entonces, ese derecho se merma, insisto, y ahora las discapacidades son otras, o se suman, o se agregan otras. Y nosotros como docentes tenemos esa responsabilidad enorme de ver qué vamos a hacer con todas estas criaturas para que no queden al margen de la construcción de sus propios conocimientos. ¿Qué nos queda por hacer? Actividades multiformes que le den al niño la oportunidad de elegir si se va por la rampa o si se va por las escaleras. Tenemos hoy en día la enorme ventaja de las tecnologías de la información y la comunicación, cosa que no se tenía en los 70s cuando se diseñó esta metodología. ¿Sí? Hoy podemos presentarle un texto a un niño de variadas formas. Acuérdense que uno de los principios era que fueran intuitivos, ¿se acuerdan? Que fueran asequibles. Entonces, hoy el niño ante un texto tiene la opción y tiene la posibilidad, o le debemos dar esa opción y esa posibilidad, de jugar con las tipografías, de ampliar o de reducir fuentes. Y nosotros deberemos tener el cuidado a la hora del diseño de nuestra actividad, de la actividad que le vamos a presentar al niño, de enfatizar, usando tipos de letras, usando tamaños de letras, usando colores de letras. Y esto hablando nada más de un texto escrito. Pero ¿qué tal si a ese texto escrito le agregamos un botón que le permita convertirse en un audiolibro? Bueno, pues ya el niño decide si lo escucha o si lo lee.
porque resulta que hay niños que tienen mayor capacidad de entendimiento a través del canal auditivo y otros que tienen mayor capacidad de entendimiento a través del canal visual. ¿Qué ocurre cuando diseñamos el currículo sin tener en cuenta todo el alumnado? ¿Qué pasa cuando no consideramos a todos nuestros estudiantes? Cuando somos gregarios como docentes y realizamos las actividades para el niño regular y luego las actividades para el niño con necesidades educativas especiales. Pues que nos van a salir poco funcionales, profes. Esto es lo que va a pasar. Nuestras actividades van a ser poco funcionales. Van a ser un poquito agresivas y difíciles de ver en algún momento dado. Y vamos a caer en la desesperación. Cuando al final de cuentas nosotros apliquemos nuestras evaluaciones y nos demos cuenta tristemente que nuestros niños no están aprendiendo. Es muy triste ver cómo en las salas de chat de las distintas plataformas en las que estamos trabajando, sí podemos tener altos porcentajes de alumnos, los que tenemos la enorme bendición de trabajar en contextos urbanos FIFI. Sí, ahí están, ahí tenemos al niño. Pero el niño no trabaja. Y no me digan que no. Sí, la mayoría de nuestros niños no están realizando las actividades. ¿Por qué? Habrá situaciones y habrá condiciones que se salgan de nuestro control. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Nos toca diseñar esas actividades con ese carácter universal, que le permitan al niño elegir entre uno u otro camino, entre uno otro u otro material, entre una otra u otra actividad y expresión para manifestarnos a nosotros como docentes su nivel de avance en los aprendizajes. Con esto vamos a romper esa dicotomía entre el alumnado con discapacidad y sin discapacidad. Ya lo platicamos, eso ya no importa, porque el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y los medios. Entonces yo como docente, pues deberé tener mucho cuidado en la selección y en el diseño de los materiales y los medios que le voy a presentar al niño para que desarrolle y pueda construir sus propios conocimientos. En un siguiente video, en un tercer momento, nos vamos a ver ya específicamente para platicarles cómo esos 7 principios se convirtieron en 3 en el ámbito educativo. Y cómo cada uno de esos 3 principios en el ámbito educativo se rige por 3 pautas. Entonces, cada uno de los 3 principios tiene 3 pautas, haciendo evidentemente 9 pautas. Y cada una de estas pautas vamos a ver cómo tiene entre 3 y 5 puntos muy específicos a sugerir a la hora que nosotros seleccionemos y diseñemos nuestros materiales. Por eso los vamos a ver en un tercer momento. Les agradezco su atención y nos vemos próximamente. Muchas gracias.